Hola a todos, nuevamente estudiando en este nuevo audio la carta a los romanos. El gran apóstol Pablo escribiéndoles a los cristianos ahí en Roma, en la capital del Imperio Romano. Pablo le escribe esta gran carta, que sin duda es una de las cartas más grandes en el sentido de importancia de todas las cartas paulinas. Pablo, el sumo apóstol, el apóstol a los gentiles, les escribe a los romanos que residían en Roma, cristianos que habían tomado la fe en Cristo Jesús. Recuerda que estamos estudiando el capítulo 8 de Romanos. En el audio pasado vimos hasta el verso 14. Hoy vamos a ver del verso 15 hasta el verso 27. Este estudio de este capítulo lo he dividido en 3 partes, ya que es bastante extenso. Y hoy vamos a hacer la segunda parte para luego ir terminando ya con la tercera parte y final del capítulo 8. Te recuerdo que el capítulo 8 nos habla de la vida en el Espíritu. Me habla de vivir en el Espíritu. Nos habla de que los cristianos, los hijos de Dios, los que han tomado la decisión de venir al Salvador en un sincero y total arrepentimiento, ya no viven en la carne, sino que viven en el Espíritu. La vida del nuevo cristiano es una vida en el Espíritu. Y tú te preguntarás, ¿y entonces qué sucede con la carne? ¿Qué sucede con mi cuerpo? ¿Qué sucede con esta vieja naturaleza? ¿Qué sucede con esta lucha interna que el apóstol Pablo hablaba en el capítulo 7? Bueno, Pablo en el capítulo 8 está enfocado en el tema de la vida en el Espíritu y les está enseñando a los cristianos en Roma de que ya deben de vivir ellos en el Espíritu. Pero mientras estemos en este cuerpo que aún está sin ser redimido, aunque el Espíritu ya ha sido justificado y el alma ha sido santificada, lo cual nos da una garantía de esa gloria a la cual iremos cuando nuestros días terminen, cuando entremos ahí a la presencia misma de Dios en total integridad, cuerpo, alma y espíritu, perfectos ante Él. Algún día tu vida y mi vida va a terminar, pero ¿sabes qué? Hay promesas de parte de Dios. Él prometió una eternidad junto a Él. Él prometió resucitar nuestros cuerpos a cuerpos de gloria. Ahí va a ser redimido el cuerpo, esa naturaleza en la cual tú y yo estamos y en la cual tenemos esa lucha interna día a día. Es una batalla día a día, pero la ganamos siempre con la ayuda de Dios. Y vamos a ir al texto. Acompáñame ahí en tu Biblia o en tu celular mientras escuches el audio. Vamos a Romanos 8, verso 15 al verso 27. Y te lo leo así en el nombre del Señor. Y dice así el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos, escucha bien, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Verso 27 y final. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hasta ahí, mis amigos y amigas. Aquí Pablo usa el tema de la adopción para ilustrar la nueva relación del creyente con Dios. En la cultura romana, recordemos un poco, vayamos a la cultura romana, piensa un poco en eso, imagínate un poco aquel tiempo. En la cultura romana, la persona romana perdía todos sus derechos en su familia anterior y ganaba los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Estamos hablando de la adopción. Entonces, ¿qué sucedía? Esta persona se convertía en heredero de las posesiones de su nuevo padre. De la misma forma, cuando uno acepta a Cristo, cuando tú y yo hemos venido a Cristo, hemos aceptado a Cristo, ¿qué sucede? Ganamos todos los derechos y también adquirimos las responsabilidades de un hijo de Dios, porque hemos venido ¿a qué? A la familia de Dios. Uno de estos derechos, amigos, es ser guiado por el Espíritu Santo. Sí, me escuchaste bien. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. No como algunos dicen por ahí que es una fuerza activa de Dios. Totalmente erróneo esa enseñanza. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios, perdón. Entonces, cuando tú has venido a Dios y cuando yo he venido a Dios, hemos sido tú y yo adoptados por Él. Formamos parte de la familia de Dios y uno de esos derechos es ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. O sea que la presencia misma del Espíritu de Dios te recuerda a ti y me recuerda a mí quiénes somos. Además nos anima en el diario vivir. Pablo sigue explicando y sigue hablando. Verso 8, 17. Él sigue hablando y dice, el que tú y yo nos identifiquemos con Cristo tiene un precio. Sí, me escuchaste bien, tiene un precio. Junto con las grandes riquezas que menciona Pablo, Pablo también es muy sincero y transparente con los cristianos en Roma y les dice que habrán problemas, habrán sufrimientos. Recordemos que los cristianos del primer siglo enfrentaron grandes sufrimientos, siglo I. Los que conocen la historia sabrán muy bien de esto. El circo romano,
las antorchas humanas, la locura de los emperadores, desquiciados todos, la gran mayoría. Entonces, ¿qué les pasaba a estos cristianos? Eran perseguidos, tuvieron consecuencias sociales y económicas en aquel tiempo los cristianos que habían puesto la fe en quién, en Cristo. Así como muchos otros también que experimentaron muerte y persecución, eran perseguidos, eran muertos por causa de su fe en Cristo. Hoy en día no es mucho lo que ha cambiado. Hoy en día, quizás en nuestro país, aquí en Chile, de donde hacemos los audios, no hay tal persecución como en otros países del Medio Oriente o de otros países, Asia Mayor o en el Oriente, allá en los países comunistas. También hay cristianos que sufren persecuciones hoy en día. También hay cristianos que sufren intensas presiones, como aquellos cristianos del primer siglo. Entonces, amigos, vivir como Cristo exige en su palabra tiene un precio. Tiene un precio. Pero recordemos que también Pablo sigue más abajo hablando y nos habla de una gloria futura, nos habla de una gloria venidera, nos habla de una gloria que no tiene comparación. No hay palabras para describir esa tal gloria que el apóstol nos habla del verso 19 al verso 22. Recordemos que el pecado, hemos estado hablando en todos estos audios y hemos explicado qué es el pecado y la condición del ser humano ante un Dios santo y sublime. El pecado causó la caída de la creación misma, de toda la creación. La creación tuvo caóticas consecuencias por causa del pecado del primer hombre y la primera mujer allá en el huerto. Recuerda también tú, y recordemos todos los que escuchan el audio, que Dios creó todo perfecto. Todo lo que Él creó, lo creó perfecto. Pero el mundo que hoy en día vivimos tú y yo, este mundo está corrupto. Este mundo está sujeto a frustraciones. A fin de que no se cumpla el propósito original. Recuerda que Dios creó todo perfecto. Este mundo que tú ves y que yo veo, en el cual tú y yo vivimos, no es el mundo que Dios creó. Este es el mundo el cual el hombre mismo lo llevó a corrupción por causa de su pecado. Entonces, mientras tú y yo, los que hemos creído en Cristo, esperamos el día en que toda la creación sea liberada y sea transformada, tenemos la ayuda del Espíritu, tenemos la ayuda de Dios. Te recuerdo también, verso 23, que vamos a resucitar con cuerpos glorificados. El cristianismo habla y siempre ha enseñado de la resurrección. Nosotros no creemos en la reencarnación. Jesús nunca habló de la reencarnación y de hecho ningún apóstol habló de la reencarnación, ni la iglesia del primer siglo habló de la reencarnación, ningún profeta del Antiguo Testamento, ni ningún apóstol del Nuevo, ni la iglesia en Jerusalén, ni la iglesia en el mundo gentil enseñó acerca de tal cosa. No hay reencarnación. Jesús habló siempre de la resurrección de los muertos. Hay una promesa que Él hizo, que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una promesa gloriosa que es la resurrección. Si tú has creído en Cristo, si yo he creído en Cristo, y si los que han creído en Cristo ya han partido, ya han muerto, para ellos hay una promesa. ¿Cuál es esa? Resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para vivir una vida gloriosa. ¿Con quién? Con Cristo.
¿Dónde? En el cielo. Por la eternidad y hasta la eternidad. Verso 24 al verso 25. Escúchame bien. Aunque tú creas que Dios demora sus promesas, aunque tú creas o pienses que Dios está demorando mucho aquellas cosas que ha prometido, te animo hoy a no perder la esperanza, a esperar estas promesas. Dios es fiel, Él cumplirá todas sus promesas. Dios no es como los políticos de este tiempo, de este país. Dios no es como los políticos de cualquier parte del mundo. Promesas incumplidas, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a saber de eso. Pero Dios no es así, Dios no es hombre. Dios cumple sus promesas y cumplirá todas las promesas que Él ha hecho. Entonces, esperemos confiados. La salvación que tú has recibido por fe, la salvación que yo he recibido por fe, la salvación que mucha gente ha recibido por fe. Recuerda que la salvación, somos salvos por fe. El libro de Romanos me habla de la justificación por fe, solo en Cristo y solo por su gracia. ¿Para qué? Para que tú y yo le demos a Él la gloria. No podemos pagar la salvación, no podemos ser justificados, pero sí somos justificados a través de Jesús, por la gracia de Dios. Entonces te recuerdo que si has venido a Cristo, sinceramente, eres salvo. En el momento que creíste de corazón en Él y viniste a Él, eres salvo. Estamos en un proceso de santidad. Debemos vivir en santidad. Debemos de vivir en el Espíritu. Tu vida y la mía debe ser una vida en el Espíritu. De lo que hemos estado hablando en el capítulo 7 y ahora en el 8. Miremos con esperanza hacia aquel cambio completo de tu cuerpo y el mío. ¿Cuándo? Cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Cuando tengamos que quizás terminar esta vida temporal y tengamos que quizás ir al polvo. Antes que el Señor venga por los suyos. Te recuerdo que Dios ha prometido muchas cosas a sus hijos e hijas. Y te recuerdo también que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos y tiene hijas. Esperemos en Dios. Esperemos ese día glorioso. Esperemos que sus promesas se cumplan. Verso 26 al 27. Tú y yo como creyentes en Cristo no estamos solos. Te lo repito, no estamos solos. No estás solo. No estás sola. Si has creído en Cristo, no estás en completo abandono. No es así. No pienses eso, no creas eso. En todos los problemas y en todas las dificultades, Dios está contigo y está conmigo, animándonos, fortaleciéndonos. Y cuando vayas a Dios en oración, cuando vayas a Dios ahí en clamor, ahí cuando estés a punto de dormirte, cuando estés pensando en Él, cuando estés afligido, cuando estés frustrado, orando, hablando con Dios, recuerda que si no encuentras palabras, Dios te ayudará a través de su Santo Espíritu a encontrar las palabras necesarias para expresar lo que sientes. Él te ayuda, el Espíritu Santo te ayuda a orar al Padre. Pídele al Espíritu Santo que interceda por ti,
Él sabe cómo hacerlo. Y como conclusión, mis amigos y amigas, recuerda que hemos sido adoptados por Dios. ¿Sí? Adoptados por Dios. Si realmente has venido a Cristo en sincero arrepentimiento, has sido adoptado por Dios. Eres parte de la familia de Dios. No estás solo. Recuerda que nos espera una gloria futura, no comparable con nada de esta tierra. Con nada. Absolutamente con nada de esta tierra. Entonces el llamado que te hago hoy es: vive en el Espíritu. El verdadero Hijo de Dios, recuerda, el verdadero Hijo o hija de Dios debe de vivir en el Espíritu. Permite que tu vida siga siendo transformada por el Espíritu de Dios. Permite que tu vida siga siendo transformada por el Espíritu de Dios. Y ya para ir terminando y cerrando esto, te recuerdo que estamos estudiando la carta a los Romanos. Si te has sumado hoy a escuchar estos audios, si te has sumado hace poco tiempo y has ahí escuchado nuestro canal, hay contenido variado. Tenemos temas, y estos son los temas, el libro de Romanos, que estamos desarrollando semana tras semana. También tenemos preguntas y respuestas, donde abordamos temas necesarios, contingentes. Y también tenemos devocionales que nos ayudan también en nuestra vida cristiana. Te recuerdo que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. ¿Y por qué estudiamos esta carta? Te preguntarás tú, quizás que estás hace poco escuchando ahí nuestro canal. Este libro, el libro de Romanos, fue el que conmovió profundamente a John Wesley, estando él sentado ahí en una pequeña capilla allá en Londres, escuchando el preludio a la epístola a los romanos de Lutero. Entonces este libro conmovió profundamente a John Wesley, al fundador del metodismo, allá en Inglaterra. ¿Qué dijo Wesley? Wesley dijo que su corazón se había sentido especialmente alentado al escuchar la exposición sobre las verdades de la carta a los romanos. Por medio de él se produjo a continuación el gran avivamiento evangélico que salvó a Inglaterra del destino que la guardó a Francia y frenó la decadencia de la vida inglesa, alterando por completo y una vez más la historia del mundo. Esta carta a los romanos también produjo un gran impacto al teólogo suizo Karl Barth, que en nuestro siglo expuso algunas de las poderosas verdades de esta carta y logró captar de ese modo la atención del mundo teológico, haciendo que alterase su postura de craso y vacío liberalismo del siglo XIX y restauró una gran parte de la verdad en las iglesias europeas. Este teólogo suizo, Barth, también fue el formador de Bonhoeffer. Si has escuchado de Dietrich Bonhoeffer, sabrás de quién te hablo. Y por último, otro dato interesante. La carta de Pablo a los romanos es sin duda alguna, amigos y amigas, es sin duda alguna el documento humano más poderoso que jamás se ha escrito, y es oro puro de principio a fin. Te animo, te invito, te desafío a leer la carta a los romanos en su totalidad.
tu vida ya no será la misma una vez que la hayas leído. Así que, amigos y amigas, un fuerte abrazo. Te deseo de verdad una semana bendecida. Una semana en donde tú y yo volvamos a esa fe genuina de los primeros cristianos, los cuales recibieron la palabra de este gran apóstol del siglo I. Un fuerte abrazo, bendiciones a todos.